Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Comenzamos esta especie de semblanza un poco dialogada, Ricardo García Carcel nació en Requena en 1949. Ha sido profesor en la Autónoma. 48. 48. Ha sido profesor en la Autónoma desde el curso 1972 y es catedrático de Historia Moderna en esta universidad desde el año 1984. Podríamos comenzar situándonos en sus años de estudiante y de formación. ¿Qué le condujo a estudiar historia, Ricardo? Pues a mí me apasionó siempre la historia de muy pequeño. Yo soy hijo de maestro de escuela. Mi padre no entendió nunca mi afición, mi pasión por la historia. Y yo creo que en buena parte estudié historia por rebeldía, como un ejercicio de rebeldía a mi padre, que le hubiera gustado que hubiera hecho derecho o carreras presuntamente más rentables económicamente. Pero ciertamente yo ya de niño decía que quería ser historiador, por razones que yo mismo no he entendido nunca. Estudió en la Universidad de Valencia y en muchas ocasiones ha reconocido públicamente su deuda intelectual y de magisterio con el profesor Joan Regla. ¿Qué otros autores, lecturas le marcaron en sus años de formación? Aparte, por supuesto, de la obra de Joan Regla, que, como muy bien has dicho, fue mi maestro, me marcó mucho toda la obra de Jaume Vicens Vives, el maestro de mi maestro, de alguna manera fue el meu avi, Jaume Vicens Vives, y Pierre Vilar, muchísimo la obra de Pierre Vilar, y desde luego la Escuela de los Anales, con Brodel a la cabeza, y en los últimos años, en los años 90, yo me considero muy deudor de la obra de Roger Chartier, que el ámbito de la historia cultural pues ha sido decisivo en mi formación. Sí, ha sido una persona efectivamente que se ha ido formando y añadiendo nuevas líneas historiográficas en su trayectoria. Comencemos hablando de la carrera profesional y docente aquí en la Autónoma. Usted ha sido profesor universitario durante 50 años, 46 años aquí en la Universidad Autónoma y ha conocido los diferentes ámbitos de la docencia, desde esa entrada como profesor en 1972 hasta el hecho de que fue decano de esta facultad entre 1983 y 86. Además, ha sido profesor invitado en varias universidades europeas y americanas, París, Dijon, Cagliari, San José de Costa Rica. Pero usted también prácticamente comenzó la Autónoma. ¿Cómo recuerda los primeros años en la Autónoma, en las sedes? Sí, yo aterricé, por decirlo así de una manera, porque fui casi como paracaidista en la Universidad Autónoma cuando estaba en plena gestación. Yo viví el momento de la construcción de esta casa en la que estamos. Yo vine el año 72 de manera completamente azarosa, porque mi maestro me dijo: usted se vendría conmigo a Barcelona, cuando a él le propusieron ser catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le dije que sí, y en el año 72 se estaba construyendo la Universidad de Bellaterra. El primer trimestre del curso 72-73 las clases las dimos en un pabellón improvisado en Sant Cugat, obviamente cerca de Bellaterra. Y a partir de enero del 73 fue cuando empecé a dar clases en este espacio físico, pero un espacio físico que se estaba haciendo en esos momentos y que desde luego tiene muy poco que ver con lo que es hoy el espacio físico de Bellaterra. La verdad es que es una experiencia la de sentirme de alguna manera pionero en esta casa, o dicho de otra manera, una de las personas que han vivido la creación, la génesis de la Universidad Autónoma, que aunque legalmente, nominalmente, se había creado como la Autónoma de Madrid el año 68, en la práctica las clases, insisto, no se empezaron a dar hasta el año 73. Sí, usted forma parte, efectivamente, de esta generación de profesores que construyeron, pues, materialmente, intelectualmente. Sí, fue un ejercicio de improvisación total en cuanto a los planes de estudio, a los planes docentes. Teníamos que hacer de todo y sin ningún tipo de planificación previa. Pero sí que tengo una cierta conciencia de que fueron tiempos épicos que me generan obviamente mucha nostalgia cuando me acuerdo de ellos. Sí, quizá una de las señas de identidad de la Autónoma es el campus. Y en el campus ha coincidido con muchos colegas dentro de los departamentos sucesivamente de Historia Moderna y Contemporánea, pero también con colegas de otros departamentos, de otras facultades. Yo creo que es una de las
de los elementos que más llaman la atención, ¿no? Que se van estableciendo relaciones de amistad, de carácter científico con otros colegas de disciplinas más o menos afines. ¿Recuerda algunos nombres? Sí, claro, la figura que sin duda me ha marcado a mí y ha marcado a toda una generación de historiadores, que fue catedrático en esta casa durante unos años, hasta que se fue a la Pompeu Fabra, pues fue la figura de Josep Fontana. Todos somos deudores de Fontana. Y también tengo un recuerdo maravilloso del que muchos años después sería director de la Academia de la Lengua, de José Manuel Blecua, que fue uno de los primeros decanos de esta casa. Y tengo también extraordinarios recuerdos de mi época de decano. Fui muy feliz con el equipo de decanato que formamos del año 83 al 86, y tengo un recuerdo de Manel Jorba, recuerdo del geógrafo de Antoni Tulla, del gran crítico de cine Félix Fanés. La verdad es que he tenido la suerte de formar un grupo humano extraordinario, y no hablo ya de los alumnos, discípulos. La palabra discípulo quizás sea demasiado trascendente, pero de antiguos alumnos, hoy compañeros en el departamento. No voy a nombrarlos porque uno de ellos es la persona que me entrevista, y que bueno, me han otorgado una felicidad a lo largo de mis años de docencia en esta casa que sin duda nunca me he merecido. No, la ha merecido el reconocimiento. Del campus al aula, ¿no? Yo he sido estudiante suyo, pero también en muchas ocasiones, efectivamente, he podido intercambiar pues, con alumnos que hemos compartido impresiones de su docencia. Usted siempre ha eludido las clases magistrales, y yo recuerdo pues, una docencia marcada siempre por la constante novedad bibliográfica, la discusión de estados de cuestión, aunque es difícil, de esta larga trayectoria. ¿Recuerda algún libro, alguna lectura para usted favorita a la hora de sugerir, de discutir con sus estudiantes? ¿Algo? Hay un libro que no sé por qué, no tengo tampoco una razón muy clara para explicarlo, pero que es un referente permanente desde hace muchísimos años. Lo fue para las promociones de alumnos como tú fuiste, pero es que lo ha seguido siendo muchos años después. Estoy hablando del Queso y los gusanos, del clásico, del arquetípico libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, que es un libro que yo siempre he recomendado, que hemos debatido, que hemos hablado mucho de él, y curiosamente yo no conocía al autor, a Carlo Ginzburg, y por ironías del destino, pues en un congreso del Vaticano sobre Inquisición en Roma, que fue también para mí una experiencia extraordinaria, tuve ocasión de conocerlo, de charlar con él durante los 3 días que estuvimos encerrados en el Vaticano. Sí, yo lo escogería como un extraño libro mítico entre los libros que efectivamente a lo largo de estos cursos he debatido con los alumnos. ¿Y sería capaz ahora de señalar 2, 3 libros que consideraría fundamentales como lecturas para un estudiante de historia ahora en 2019? Ha cambiado mucho la formación. Creo que en estos momentos, más que libros monográficos, hace falta formación global. Los alumnos en estos momentos se han disuelto en una especie de equivocada especialización, y los que de hecho siempre aborrecimos los viejos manuales porque nos parecían representativos de un pensamiento único en fin, con el que discrepábamos completamente, ahora, a estas alturas de la vida, tengo la sensación de que a los alumnos les haría falta leer que se han hecho buenas historias de España, buenas historias de Cataluña, y recuperar una formación global humanística que, insisto, a mi juicio se ha dispersado en una malentendida especialización. Muy bien. Pasando del mundo de la docencia al de la investigación, usted ha recibido efectivamente muchos reconocimientos. Actualmente es correspondiente de la Real Academia de la Historia,
miembro de la Academia de las Ciencias de Turín, miembro de la Orden de las Palmas Académicas de Francia y asimismo pues, ha recibido la distinción de investigador reconegut de la Generalitat de Cataluña en una de las primeras convocatorias entre el 2004 y el 2010 y premios, Premio Nacional de Historia, Premio Internacional de Ensayo de la Fundación Caballero Bonal o el premio, así fue, de la editorial Plaza Janés, entre otros, ¿no? En todo caso, en esa trayectoria investigadora, a modo de resumen, ¿sería capaz de señalar las líneas, digamos, de interés principales en su labor? Yo he sido una persona que no sé si es un vicio o es una virtud. A mí todo lo humano me interesa y por lo tanto he pasado por un montón de ámbitos temáticos. Yo soy el típico historiador que empecé con una tesis doctoral de historia social, que generó un libro sobre las Germanías de Valencia, que es un libro típico de historia social, ajustándome un poco a las pautas, a los paradigmas marxistas de la época. Luego entré en una dinámica obsesiva que me llevó pues una década por lo menos de estudio sobre la Inquisición, con varios libros sobre el tema de Inquisición. Después he trabajado hice un libro aprovechando una estancia de estas como profesor invitado en Dijon sobre las culturas del siglo de oro. Me interesó mucho después el tema de la imagen de España e hice el libro sobre la leyenda negra en el año 92, en plena euforia olímpica. He hecho manuales de historia de España y, por supuesto, me ha interesado mucho la historia de Cataluña y, en particular, toda la problemática del nacionalismo catalán, la dialéctica Cataluña-España y, sobre todo, la memoria historiográfica que me ha llevado pues, a irme metiendo cada vez más en historia contemporánea. Yo soy de historia moderna, pero me he proyectado hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX, con un libro sobre la guerra de la independencia. Y finalmente lo que constituye de alguna manera no sé si mi cluenda de la actividad como escritor, pero sin duda es un libro que marca uno de los puntos estelares, digamos, de mi movida como historiador, fue el libro de la herencia del pasado, que viene a ser pues, un intento de globalizar las muchas memorias históricas de España desde la época musulmana, de la época medieval hasta la época actual. Muchos temas, porque siempre me han interesado los temas y cada vez que he tenido contacto con determinadas lecturas o determinados historiadores, amigos europeos o americanos, automáticamente he percibido la tentación inmediata de introducirme en campos que no había nunca trabajado, pero que me apasionan precisamente por lo que tienen de nuevos. Sí, precisamente en esta conversación ha surgido alguna referencia al hispanismo, ¿no? Claramente ha sido fundamental en su formación y en su trayectoria, pero si tuviera que hacer un balance respecto al hispanismo, los pros y contras del hispanismo en la historia de la España moderna, para concretar. He tenido la suerte, yo soy un tipo afortunado, he tenido suerte de tener excelentes alumnos, he tenido la suerte de tener excelentes amigos. Y entre esos amigos, efectivamente, han contado muchos hispanistas de todos los países, hispanistas, sobre todo franceses, pero hispanistas británicos, norteamericanos, italianos. ¿Cómo está el hispanismo en estos momentos? Pues yo tengo la sensación de que el hispanismo ha sido siempre útil. A los historiadores españoles nos ha sido útil porque ha sido lo que hemos llamado la mirada del otro, es decir, el aporte del hispanista francés o que viene de una distancia más o menos larga, es que se puede aportar justamente una visión alternativa respecto a nuestra mirada de tal o de cual problema, que claro estará siempre marcada por el hecho de estar zambullidos en nuestra propia problemática. Pero al mismo tiempo sí que se ha constatado en los últimos años que el hispanismo ya no hacía tanta falta, que la madurez de la historiografía española, de los historiadores españoles,
ha generado que ya no se hable del hispanismo de sustitución de los historiadores españoles, sino del hispanismo de colaboración. Es decir, que los hispanistas nos pueden seguir siendo útiles, colaborando con nosotros, aportándonos su mirada lúcida, pero quizá no con el nivel de dependencia, de extrema dependencia que teníamos, por ejemplo, del hispanismo pues en la época del franquismo. Sí, lo cierto es que su trabajo también de investigación tiene un carácter en muchas ocasiones colectivo, al frente de proyectos de investigación y sobre todo de proyectos editoriales en los que ha implicado a gente muy diversa en procedencias y en formación, ¿no? ¿Recuerda algún proyecto de investigación, algún proyecto editorial colectivo de especial relieve? Sí, a mí me ha apasionado siempre el mundo editorial. Yo debo tener alguna vocación oculta de editor. Y de hecho he asesorado, he dirigido colecciones, he asesorado. Yo tengo un recuerdo espléndido de varias experiencias en el mundo editorial. Quizá la última de la que tengo un extraordinario recuerdo y que sigue perfectamente vigente es una colección que se llama Españoles Eminentes en la editorial Taurus Fundación Marc, que tú, Bernat, conoces bien porque has sido uno de los autores de esa colección, y que efectivamente me ha supuesto conocer a fondo, por otra parte, a la dirección, al director de la Fundación Marc, a Javier Gomá, y debatir, discutir mucho con Juan Pablo Fusi, que es el otro asesor de la colección, pues respecto a qué podemos entender por español eminente, si la palabra eminente debemos sustituirla por españoles ejemplares. Yo he disfrutado mucho planificando, debatiendo a qué personajes de la historia de España teníamos que considerarlos eminentes como para merecer una biografía sobre ellos. Y luego, a qué autores o autoras teníamos que encargarles esa biografía. Hemos tenido algún problema, curiosamente, pues respecto a una tendencia inconsciente por nuestra parte a solo ocuparnos de personajes masculinos y con autores masculinos. En los últimos años nos hemos dado cuenta que efectivamente teníamos olvidadas a las mujeres, y de ahí las últimas biografías de la colección que se hayan dedicado pues a personajes femeninos con autoras femeninas. Estamos aprendiendo. Está aprendiendo. Bueno, aprende constantemente, ¿no? Porque aparte de eso colabora en la prensa cultural de manera asidua, pensando un poco también en el público universitario que puede ver esta entrevista. ¿Qué importancia piensa que tienen los medios de comunicación, la divulgación en el futuro de la historia y de la profesión de historiador? O sea, en España uno de los problemas, creo, que tenemos en este país nuestro es el hecho de que la palabra divulgación ha tenido muy mala prensa. La palabra divulgación ha exigido siempre que los historiadores rápidamente nos refiriéramos a alta divulgación. Nosotros somos de alta divulgación, no baja divulgación. En Francia jamás se han preocupado de ponerle adjetivos a la palabra divulgación y han asumido la trascendencia que tiene lo que ahora se llama, aquí también se está descubriendo ahora, como la palabra transferencia. Es decir, que la investigación está muy bien, que efectivamente la ciencia se desarrolla ni más ni menos que a través de una investigación seria, rigurosa, pero que hace falta proyectarla hacia una cosa que aquí en España, repito, nunca ha sido bien vista por razones diversas, que es la palabra mercado. La palabra mercado. En el mundo universitario estamos muy lastrados por una adscripción gremial que arranca evidentemente de la Edad Media, y nuestro gremialismo nos hace ver la palabra mercado con enorme reticencia, cuando al contrario tendríamos que asumir
que efectivamente nuestra misión como investigadores es desarrollar la ciencia, pero luego proyectarla al conjunto de la sociedad, demostrar que lo que hacemos es perfectamente útil y tiene una funcionalidad concreta en el conjunto de la sociedad. Y yo esto lo he tenido siempre muy claro, no he tenido complejos de que se me llamara divulgador y he intentado siempre conjugar el libro de investigación con el mundo de las revistas de divulgación, de las llamadas revistas de divulgación, porque efectivamente creo en la necesidad de la transferencia cultural. Sí, bueno, es el ensayo, ¿no? Que es un poco el género mixto, ¿no? Tenemos un tiempo marcado y es hora un poco de establecer balances, ¿no? ¿Cómo ve usted la Universidad Española en el momento presente? Y quizá centrándonos en historia, estos planes de estudios que están marcados por la semestralización de la enseñanza, quizá la poca cercanía que hay entre estudiantes de historia y archivos actualmente. ¿Qué opinión? Yo creo que la Universidad Española tiene muchos problemas, pero yo destacaría dos particularmente. Hay un problema grave de endogamia, que no somos capaces, fruto del gremialismo del que venimos, estamos encerrados en nuestro pequeño mundo y vemos con auténtico estupor o con auténtico incluso pánico que pueda ante un concurso de una plaza determinada venir alguien de fuera que rompa las reglas de juego endógenas que nos hemos fabricado. Y eso somos todos los profesores, estamos marcados por esta endogamia que lastra nuestro ejercicio académico porque nos quita oxigenación, no nos permite la apertura que sería deseable. Y luego hay un segundo problema que es burocracia, mucha burocracia. Yo el recuerdo que tengo a lo largo de la trayectoria de mis ya muchos años de docencia es que la burocracia en los últimos 10, 15 años ha sido o está siendo mortal de necesidad para el propio trabajo docente y de investigación. Perdemos muchísimo tiempo en el mundo del papeleo y nos planteamos realmente qué o para qué está sirviendo todo este mundo de la burocratización. Sí, ahora ya en esta dimensión más de historia pública, usted ha advertido en muchas ocasiones sobre los peligros del presentismo, de la manipulación de la memoria histórica y también de este uso de la historia en discursos de intolerancia y confrontación. ¿Qué papel piensa que debe tener la historia y los historiadores en el debate social de hoy día? Mucho, pero ha cambiado. El historiador se ha hecho más, se ha politizado, se ha adscrito más a determinados escenarios políticos. Quizá porque siempre lo ha hecho, pero los poderes políticos de cualquier signo quizá ofrecen tentaciones más directas en el mundo universitario que las ofrecían antes, a través de becas, a través de proyectos, de subvenciones. Y lo cierto es que yo tengo la sensación de que la historia ha cambiado. Hemos repetido durante muchos años, la gente de mi generación, que la historia era el estudio del pasado para la comprensión del presente y la transformación incluso del futuro. Y ahora, en cambio, tenemos, frente a esa clásica visión de la historia como maestra de la vida, pues lo que tenemos es un perfil de historiador que está absolutamente, que partiendo del presente más inmediato, lo único que hace es proyectar hacia el pasado todos los fantasmas, todos los paradigmas mentales que ese presente le está condicionando, le está exigiendo. Y por lo tanto la historia se ha convertido en un puro ejercicio de instrumentalización política de nuestras propias obsesiones políticas o de otra naturaleza. Y con lo cual se desnaturaliza, desde mi punto de vista, el auténtico oficio del historiador. Para ir acabando, yo creo que ahora efectivamente sería redundante reconocer todo lo que la Autónoma y
profesores y alumnos que han pasado por sus aulas y por sus clases le deben a usted, ¿no? Pero ¿usted qué le debe Ricardo García Cárcel a la Autónoma? Yo le debo todo. Le debo todo. Yo vine aquí, como he dicho, el año 72. Yo había estudiado en la Universidad de Valencia, yo era un becario de la Universidad de Valencia, y un buen día el catedrático, mi maestro, yo era el más joven de toda su escuela, pues me tentó con la frase que le comentaba antes: ¿usted se vendría conmigo a Barcelona? Yo le dije que sí. Nunca había venido a Barcelona, nunca había pisado la ciudad de Barcelona, y nunca pensé, por otra parte, que mi vida entera, profesional y personalmente, iba a transcurrir en Barcelona, y en la Autónoma en particular. De modo que, efectivamente, llevo casi medio siglo en esta universidad. La vida es así de azarosa. Al año siguiente de venirme con el catedrático que me trajo a mí a Barcelona, que era Joan Reglà, se murió él de un cáncer fulminante a los 56 años, y aquí me quedé yo solo preguntándome: Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Con una formación, como teníamos entonces, de enorme dependencia respecto al catedrático en cuestión. Me monté mi vida profesional, hice mis oposiciones y en años que fueron realmente duros desde el punto de vista profesional. Y aquí estoy. ¿Qué me ha dado la Universidad Autónoma? Me ha dado, sobre todo, una estabilidad de tantos años. También me ha permitido, en momentos determinados, como profesor invitado, irme a otras universidades a impartir clases, a contactar con otras, y sobre todo me ha permitido conocer un grupo humano de compañeros y de alumnos, como Bernat Hernández, que me entrevista, que en fin, que es una auténtica, una bendición divina para mí. Ricardo García Cárcel, muchas y muchas gracias.